Hola, bienvenidos a la cápsula número 3 de Física Plan Común, Física Básica, Física General. Atendiendo los videos que hemos visto, que deberían haber escuchado en las dos clases anteriores, hoy día vamos a conversar de la luz. Vamos a sintetizar. En el fondo esta es una invitación para que profundice el contenido, que seguramente ya lo he escuchado, y principalmente esto complementa lo que alguna vez nos enseñaron en el colegio, sobre todo en primero y segundo medio, materia que era muy conceptual, pero como es muy antigua, seguramente se nos olvidan algunos detalles. A modo general, vamos viendo algunas imágenes. Recuerden anotar las dudas, anotar consultas para cuando asistan a las clases, las puedan plantear directamente conmigo o con el profesor especialista, digamos. Mi nombre es Cristian Medina, profesor de física, y comenzamos con la clase 3. Perfecto. La luz. Luz. Ya hemos mencionado que por el fenómeno de difracción podemos asumir que la luz es un tipo de onda y del tipo electromagnética. Vamos con lo siguiente. Básicamente acá seguimos hablando de ondas, pero nos especializamos en una de ellas, onda electromagnética, donde la imagen de la derecha nos muestra que al hablar de electromagnética es un fenómeno donde interfieren dos tipos de campos, campo eléctrico y campo magnético, viajando simultáneamente desde un mismo punto en todas las direcciones. Al ser una onda electromagnética, desde las clases anteriores sabíamos que alcanzaba su máxima rapidez en el vacío, le entorpecían las partículas, por tanto, donde existan medios más densos, la luz va a viajar más lento. Presenta la rapidez máxima que se conoce, la rapidez máxima que lidera todos los conceptos de física clásica. La velocidad de la luz. Si la comparamos con el sonido, para que tengamos una idea antes de continuar, acuérdese de este ejemplo. El sonido tiene una rapidez estimada de 340 metros por segundo, algo así como 3-4 cuadras en un segundo. Si yo me muevo a la velocidad de la luz, soy capaz de dar 7 vueltas al planeta en un segundo. Ese nivel comparativo es el que nos va a seguir. Sonido, 4 cuadras en un segundo. Luz, 7 vueltas al planeta en un segundo. De esta onda vamos a hablar. La luz conocida, detectable por el hombre, y aquella que no podemos identificar. Acuérdense que somos muy limitados. También en la detección de luz. Como lo hablábamos del sonido, 20 a 20.000 Hz, la luz también cumple con ciertas características. Un poco de historia. El concepto de luz ha pasado por distintas etapas. Desde la propuesta netamente corpuscular de Newton, que afirmaba que la luz se comportaba como partícula, y como lo decía Newton, obviamente acá había un respaldo importante detrás. La teoría ondulatoria, Huygens, plantea lo opuesto a Newton, valiente para su tiempo, pero con un respaldo importante. La posibilidad y la teoría de que la luz pudiese difractarse. Acuérdense de lo que pasa con la difracción. Y eso va a marcar un precedente mucho más adelante. Cuando se conocen los patrones, las leyes del electromagnetismo, aparece una posibilidad nueva. La idea de vacío se hace mucho más concreta, explicando que la luz sí puede viajar en el vacío. No es una onda mecánica como pensaba Newton, no es una vibración, perdón, una vibración que dependa de partículas como pensaba Newton, sino que algo que puede viajar en el vacío. Las bases del electromagnetismo y más adelante experimentos comprueban que la luz se difracta y por tanto clasifica como una especie de mensaje energético, onda. En la actualidad hay dos fenómenos que marcan distintos comportamientos. La teoría de difracción propone que la luz es una onda y el efecto fotoeléctrico comprueba que la luz es una partícula. Experimentos validando distintos comportamientos de la luz, lo que hace hoy día, 2020, entender a la luz con un comportamiento dual, onda y partícula. En este en este curso la vamos a estudiar netamente con el concepto de onda. El tema de partículas lo vamos a ver más adelante. Luz como onda, acordémonos de eso. Aquí aparece el efecto fotoeléctrico, que lo van a estudiar también, lo vamos a ver en las clases.
el fenómeno de partículas de luz. ¿Dónde nace la luz? ¿Cuál es el origen cuántico de la luz? La explicación viene un poquito desde la química, en el fondo desde los orbitales del átomo. Entendemos que la luz nace cuando un átomo tiene algunas alteraciones energéticas, básicamente cuando un electrón baja de nivel. Recordemos que los electrones más alejados del núcleo son aquellos que tienen más energía, electrones de valencia lo llaman. Cuando un electrón pasa de un estado estable donde debiese estar a un estado distinto, asumimos que gana energía, se excita, es un átomo inestable. Para que ese átomo vuelva a ser estable, ese electrón debe volver a su orbital inicial y toda esa energía que libera el ambiente se conoce como luz en su elemento más básico, el fotón. Fotón, partícula elemental de luz que se libera cuando un electrón baja de orbital, acercándose al núcleo del átomo. Concepto de luz. Desde la óptica, que es la ciencia que estudia la luz, hablamos del rayo de luz. La propagación en línea recta. Tiene mucho sentido esta propagación, al entender de que la mínima distancia entre dos puntos es una línea recta. Por tanto, la luz no pierde tiempo en trayectorias complejas. Viaja en la trayectoria que menos tiempo tarda, línea recta. Entendiendo la propagación rectilínea, es que podemos explicar distintos fenómenos. Sombras, umbra, penumbra, eclipses, que van a ser detallados en las clases. Y básicamente atienden al trazado geométrico del viaje de la luz. Por favor, no confundirse con los eclipses, que es un tema básico y súper importante para temas de física en general. Hablemos de los elementos básicos. Ya conversado en el video 1 y el video 2, ahora lo aplicamos a la luz. Longitudes de onda. La cantidad de luz que existe es bastante amplia. Vuelvo a decir, no es solamente luz lo que el humano ve. De hecho, estamos tan limitados en captar ondas electromagnéticas que vemos una franja muy pequeña de todo el espectro. De tanta longitud de onda a tanta longitud de onda. ¿Sí? De esta distancia, los decodificadores humanos solamente pueden identificar los colores básicos del arco iris, a lo que llamamos luz blanca. Algo así como de los 600 a los 400 nanómetros. Dicho en cuanto a colores, hablamos de el color más débil que podemos identificar es el color rojo. Y el color más intenso que podemos identificar es el color violeta. De ahí que los colores que vienen a continuación de estos dos mencionados son el infrarrojo y el ultravioleta, caracterizándose principalmente por su frecuencia. Dicho de otro modo, a mayor frecuencia, mayor energía. La longitud de onda, entonces, al igual que en todos los casos anteriores, nos indica con qué rapidez se mueve un mensaje. ¿Sí? Frecuencia. La frecuencia, cuando hablamos de frecuencia del sonido, nos indica el tono. Acá no es muy distinto. El tono de la luz también está dado por su frecuencia. Los colores tienen un tono característico y es coherente a su frecuencia característica. Si ya aumentamos el rango de luz, como lo que aparece en esta diapositiva, nos damos cuenta que la luz visible es súper poca. La franja que el humano ve de toda la luz es súper pequeña en comparación a todas las que tenemos detectadas. Desde la lógica de la frecuencia, asumiendo algunos estudios, sabemos que las más dañinas para los tejidos son las que van desde el color violeta en adelante, rayo X, rayo gamma, ultravioleta. Y las que son menos dañinas para tejidos vivos son orgánicos, las que van hacia el lado izquierdo, infrarrojo, microondas y ondas de radio, donde principalmente está toda la tecnología que conocemos. ¿Ya? Importante, más frecuencia, más energía. Hablamos de que la frecuencia también va a determinar la longitud de onda. Pensemos en el siguiente ejemplo que profundizaremos luego en las clases. A mayor longitud de onda, muy poca frecuencia. A menor longitud de onda, mucha frecuencia.
podemos pasar de longitudes de onda que miden kilómetros a longitudes de onda que miden tamaños del núcleo de un átomo, por ejemplo. Por eso es que son tan dañinas, ¿ya? Mucha radiación por este lado. El límite para física clásica. La rapidez de esta onda, lo que les dije antes. ¿Cuántas vueltas al planeta damos con esta rapidez? 7. 300 millones de metros por segundo. Nada de aquí a la clase, nada de aquí a fin de año, tiene una rapidez demostrable que sea mayor que esta. La física clásica trabaja con este límite y este límite sirve para predecir muchos de los fenómenos que conocemos. 300 millones de metros por segundo en el vacío. Eso es 3 por 10 elevado a 8, no 3 por 118. Cuidado con eso. Las propiedades. Ventajas y desventajas de las propiedades. En el fondo sabemos que la luz es una onda y podemos sacar ventaja a esto. La reflexión. ¿Qué sabemos de reflexión? Primero, que es un fenómeno ondulatorio donde toda la energía no puede seguir viajando, se devuelve bajo una ley principal, que es la ley de reflexión. El ángulo de impacto es igual al ángulo reflejado. Y aparece en la imagen de la derecha. Ok, ventajas de la reflexión. Podemos sacar ventaja en la aplicación de espejos, por ejemplo. Vemos imágenes en base a la reflexión. Todo lo que estamos viendo hoy día, todo lo que usted está viendo en su pantalla, es producto de reflexión. Los colores y cómo los detectamos. ¿Ok? Junto con la reflexión, recordemos que siempre va de la mano y es muy posible que exista el siguiente fenómeno. Refracción. Algunas imágenes ya nos demuestran ahí que la luz puede cambiar de medio. Como es una onda, también cumple con las mismas características. Importante dato acá, conocemos la trayectoria nueva, podemos comparar los ángulos. Si el ángulo disminuye, van a haber cualidades de la onda que disminuye también. Si el ángulo aumenta, van a haber propiedades del mensaje que aumentan también. Lo que nunca va a cambiar, y eso es importante que nos recordemos hoy día, antes de la clase, es la frecuencia. La frecuencia de mensaje nunca cambia. La frecuencia me indica algo así como la identidad de la onda. La identidad de la onda. ¿Ok? Ok. Los fenómenos son muchos. En el fondo esto de la refracción nos hace pensar de que todo lo que estamos viendo en el cielo nocturno básicamente no está ahí, porque la luz pasa del vacío al aire y cuando cambia de medio cambia el ángulo. Una estrella, si está viendo esto de noche, eso no es un lugar exacto, sino que hay un desfase. Bueno, todo esto de las estrellas puede que ni siquiera existan y que es la luz que está viajando en el espacio. Cuando miramos distintos objetos a través de medios distintos, como el pez en el agua, como está ahí, no está donde aparenta estar. Fenómenos de refracción. Y muchos más. Una de las características de la luz es que la luz blanca, la luz que el humano puede ver, se puede refractar. Dispersar también, muestra los colores que la componen. Ese fenómeno se da en los arcoíris. Una secuencia de fenómenos, tanto de refracción como reflexión, van a provocar esto tan bonito que es la gama de colores de distintas frecuencias y ordenaditos más. ¿Ok? El tema del ángulo es súper importante. ¿Cómo yo saber qué propiedades cambian y qué no cambian? Es bueno que acá nos hagamos un apunte mencionando las características que van a cambiar y las que no cambian. Se las menciono a nivel general. Cuando un mensaje luminoso, cuando la luz cambia de medio, puede cambiar la velocidad, la longitud y el ángulo. En ningún caso cambia la frecuencia. Entonces, lo que cambia es velocidad, longitud y ángulo. Y una ventaja más importante, si cambia uno de estos datos, todos cambian por igual. Si uno de estos datos aumenta, los tres aumentan. Si uno de estos datos disminuye, los tres disminuyen. Entendiendo eso, y que la frecuencia no cambia, nos queda el segundo paso, ver cuál medio es más denso. Cuando el medio sea más denso, la luz se vuelve más lenta. Y fin de la complicación. ¿Por qué? Al ser un medio más denso,
la luz se vuelve más lenta. Cuando disminuye su velocidad, va a disminuir por tanto las otras dos características. Menos velocidad significa menos longitud de onda y menos ángulo. Cuando la luz, por otro lado, pase a un medio que sea menos denso, se va a sentir más libre. Cuando la luz viaja de un medio más denso a un medio menos denso, aumenta su velocidad. Por tanto, aumenta su longitud de onda y aumenta su ángulo. He mencionado el ángulo 2 veces. Ahora basta con que miremos el ángulo en una situación de cambio de medio y yo puedo saber qué pasa con su velocidad y su longitud de onda. Veamos el ejemplo. El esquema A. El ángulo A, el ángulo B. El ángulo B es más chico. Por tanto, yo estoy seguro que en el medio B, como es más pequeño el medio es más denso porque hace que disminuya su ángulo. Por tanto, disminuye su longitud de onda y su velocidad. En el caso E, el ángulo es más grande. Al ver este fenómeno y entender que esto es luz, la luz en el medio B se siente más libre, aumenta su ángulo, aumenta su velocidad, aumenta su longitud de onda. El material B es menos denso que el material A. Cuando la luz impacta formando 90 grados, no le pasa nada. Es un caso especial. Al impactar formando 90 grados, no cambia su ángulo. Perfecto. Sigamos. Así como el sonido y todas las ondas pueden difractarse, al entender que la luz también se difracta, se categoriza como una onda. La difracción de la luz tiene como consecuencia las mismas que en cualquier tipo de onda. Al pasar por un obstáculo se expande. Y cuando se expande pueden haber distintos agujeros. Se pueden encontrar más de un mensaje en un mismo medio y se consigue la interferencia. Hemos mencionado interferencia en distintos videos y las características de las interferencias van a depender del tipo de mensaje. A modo general, la interferencia provoca puntos máximos, puntos muy intensos, de mayor nitidez y puntos de cancelación, puntos de destrucción del mensaje, donde claramente no hay señal, no hay mensaje, no hay imagen, sea lo que sea, se anula. La luz también se interfiere. La luz también genera puntos de interferencia. Acuérdense de la señal del Wi-Fi. Van a haber puntos donde la señal es mejor y la señal es más mala porque son ondas electromagnéticas. Acá hablamos de la interferencia, como les mostraba. Distintas ondas viajando en el mismo punto incluso pueden generar oscuridad. Luz interactuando con luz de tal forma que se cancela el mensaje, puede generar oscuridad. Y eso lo podemos profundizar en las clases, para que entendamos algunas ideas con algunos ejemplos históricos y algunos videos que son mucho más llamativos. Polarización. Entender con este video que vamos a adelantar este esquema, esta imagen, explicando la polarización con una idea bien sencilla. Conocemos el viaje de la luz como dos tipos de ondas interactuando, eléctrica y magnética. Conocemos sus ángulos de impacto además, 90 grados. Al conocer sus ángulos de impacto, podemos generar filtros para dejar pasar solamente algunas de ellas. La luz viene en un espectro completo que yo puedo segmentar. Entonces puedo desarmar, si lo quieren ver así, la polaridad de la luz, dejando pasar solamente la que yo quiero, la que me interesa. Filtros generan esta despolarización del mensaje. Perfecto. Luz que permiten que pase, lentes que permiten que pase ciertas frecuencias de luz más, en fin. Y en el video anterior hablamos del efecto Doppler. Terminamos con esta característica y este fenómeno asociándolos a la ambulancia y al cambio de frecuencia, a sonidos falsos. El efecto Doppler no es un efecto de sonido, no se olviden de eso, es un efecto de ondas. Todas las ondas tienen efecto Doppler. Incluso se utiliza en las carreteras para medir la velocidad de los vehículos, en medicina para detectar imágenes mediante un monitor. El Doppler, la idea es que muestre un desfase a partir del movimiento de la fuente de ondas. Por tanto, los conceptos claves del sonido que me ayudan un montón me dicen que si la fuente de ondas se acerca al observador, aumenta su frecuencia para el observador. Si la fuente de ondas se aleja del observador,
el observador percibe una frecuencia más baja, grave. En caso del sonido era agudo, se acerca al observador, grave, se aleja del observador. Acá en la luz pasa exactamente lo mismo y el ejemplo de la derecha es lo que en astronomía se conoce como acercamiento al azul o corrimiento al azul, corrimiento al rojo. Básicamente detectamos si los cuerpos estelares se acercan o se alejan del observador viendo qué frecuencia emiten. Si la imagen superior que está ahí emite una frecuencia azul, yo puedo asumir que el azul es una frecuencia alta. Al ser una frecuencia alta se está acercando al planeta. Si el objeto de acá abajo, una galaxia como está ahí de ejemplo, presenta una frecuencia anaranjada o roja, yo detecto que esta frecuencia es baja. Y como es baja frecuencia, se está alejando del observador. Palabras clave acá entonces a profundizar. Se acerca, más frecuencia, se aleja, menos frecuencia. Y esto lo podemos complementar con cualquier tipo de ondas. Perfecto. Dentro de todas las características que hemos hablado, lo importante es que sigan profundizando el tema, trabajen con las guías, los documentos y espero que este video les haya servido para motivar un poco más las consultas en las clases en vivo, online. Un abrazo, que estén bien. Adiós.